Esta noche exploraremos la mítica historia de Irion, el hijo olvidado de Isus, un semidios que no nació en el Olimpo, sino del fuego y el acero en la fragua de un herrero mortal. Su misión, robar la llama eterna del mismísimo Monte Olimpo para reavivar los moribundos hogares de la humanidad. Pero lo que se interponía en su camino no era una simple búsqueda, sino un guardián tricéfalo del inframundo, un dios celoso con sandalias aladas y una oráculo invocadora de tormentas que previó un único final, la muerte de Irion. Así que, antes de que te pongas demasiado cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si disfrutas del tipo de contenido que fusiona mito y misterio. Y, oye, déjanos saber desde dónde nos estás viendo. ¿Qué hora es para ti ahora mismo? A veces nuestras historias son mejores que el sueño, y otras veces simplemente te hacen soñar más fuerte. Es hora de atenuar las luces, encender un ventilador para crear algo de ruido ambiental y descubrir juntos lo que tenemos para esta noche. En la parpadeante fragua de Micini, donde los hombres moldeaban el hierro con sudor y oración, vivía una mujer cuyas manos rivalizaban con las de los dioses. Su nombre era Calista, una herrero mortal con fuego en el alma y un martillo que cantaba al golpear el bronce. Construía espadas capaces de partir lanzas en el aire y armaduras tan perfectas que se rumoreaba que el mismísimo Ares había lucido sus petos en batalla. Los dioses lo notaron, pero solo uno descendió, Isus, el dios cojo de la fragua, el marginado del Olimpo, la observaba en silencio. No se sentía atraído por la belleza. Calista no era una mujer de perfumes ni vestidos palaciegos. Vestía hollín como pintura de guerra y olía a hierro y humo de pino. Pero cuando trabajaba, Isus veía algo divino en sus movimientos, algo familiar. Una noche, cuando la luna colgaba baja y roja sobre el Egeo, Isus entró en su taller, envuelto en humo y sombra. No ofreció regalos, ni decretos divinos, solo su presencia. La fragua brilló con más intensidad aquella noche, y 9 meses después, nació un niño. Irion. No lloró. No al principio. Sus ojos se abrieron y brillaron como brasas, y el fuego de la fragua saltó como si reconociera a un semejante. Las parteras se asombraron. Una susurró, está tocado por lo divino. Otra se santiguó, y la más anciana murmuró, no está destinado a quedarse aquí mucho tiempo. Irion creció más rápido que otros niños. A los 5 años, podía moldear el hierro. A los 7, forjó su primera espada, impecable, afilada y extrañamente cálida al tacto. Nunca jugaba. Nunca mentía. Había una quietud en el que incomodaba a los demás. El pueblo temía lo que no entendía. Le llamaban maldito, el hijo de un dios que no tenía trono. Los niños lo evitaban. Los sacerdotes se negaban a bendecirlo. Pero Calista, ella lo amaba con fiereza, enseñándole no solo a trabajar con el fuego, sino a respetarlo. La llama obedece a quienes escuchan, no a quienes mandan, solía decir. Cuando cumplió 16 años, la fragua de Irion ardía día y noche, dando forma a armas para ciudades que nunca había visto y reyes que nunca conocería. Pero incluso mientras el metal fluía bajo sus manos, algo más profundo se agitaba en su interior. No estaba hecho para servir, sino para cambiar el mundo. Hace mucho tiempo, la llama eterna había sido un regalo robado de los cielos, desafiado a la existencia por el mismísimo Prometeo. Era fuego no solo para calentarse, sino para pensar, para el arte, para la creación. Era lo que diferenciaba al hombre de la bestia. Pero aquella era de desafío se había atenuado. La humanidad ya no recordaba la deuda que tenía con los dioses, y los dioses, a su vez, le habían dado la espalda a la humanidad. Comenzó lentamente. Los hogares que antes brillaban sin falta comenzaron a apagarse. Los bosques se enfriaron. Las tormentas se prolongaron. Las cosechas se marchitaron en primavera. Y las casas se llenaron del aliento de la escarcha, incluso en pleno verano. Los niños temblaban junto a chimeneas apagadas. Las ancianas murmuraban oraciones entre cenizas que no daban calor. Los sacerdotes hablaban de castigo. Los eruditos culpaban a las estrellas. Pero en pueblos, ciudades e imperios, un temor diferente echó raíces. No que el mundo estuviera terminando, sino que los dioses los habían abandonado. Y tenían razón. En lo alto del monte Olimpo, los dioses habían sellado la última llama verdadera, una chispa mantenida viva solo en el brasero divino, intacta por la mano mortal durante siglos. Ningún dios se atrevía a compartirla de nuevo. Temían la rebelión del hombre, temían lo que Prometeo había comenzado.
Se decían a sí mismos, que sufran. Deben recordar su lugar. Pero no todos los dioses estaban de acuerdo. En rincones ocultos del mundo, los susurros se agitaban. Las dríades hablaban de un niño nacido del fuego. Las ninfas veían chispas bailando en los ojos de un niño de Micini. Los vientos llevaban un nombre, Irion. En las frías cámaras de Delfos, el oráculo soñaba con fuego, caminando sobre dos piernas, iluminando ciudades con sus pasos. Y en las profundidades de templos olvidados, las velas moribundas volvían a encenderse al oír el martillo de un herrero golpeando el yunque. Irion no tenía idea. Solo sabía que el hierro era cada vez más difícil de moldear, que las llamas de su fragua requerían más aliento, que el calor que antes llegaba fácilmente se estaba desvaneciendo. Pero el mundo había comenzado a observar. Los dioses, tanto antiguos como silenciosos, habían vuelto su mirada hacia Micini. El brasero divino en la cima del Olimpo, aunque protegido con mármol y custodiado por el destino, parpadeó por primera vez en mucho tiempo, respondiendo no a un dios, sino a un muchacho nacido del fuego y la tristeza. Y en lo profundo de su interior, algo comenzó a brillar. Delfos agonizaba. Una vez fue el centro del consejo divino, donde reyes y guerreros subían por caminos de piedra para buscar la voz de Apolo, ahora permanecía en silencio, sus columnas agrietadas e invadidas por la maleza, sus manantiales sagrados reducidos a niebla. Pero una voz aún persistía, enterrada en lo profundo del aliento de la montaña. El oráculo. Irion llegó en silencio. Nadie lo saludó en las puertas. Las antorchas que bordeaban el templo se habían apagado hacía mucho tiempo. La hiedra se aferraba a los altares rotos como dedos, reacia a soltar la fe perdida. El trueno retumbaba en las nubes de arriba, no de lluvia, sino de algo más antiguo, observando. Descendió a la cámara hueca donde generaciones antes que él habían llorado y suplicado. Allí, sentada en la cima de un trono de piedra desmoronado, estaba la oráculo. Estaba cubierta con túnicas violetas, la piel pálida como ceniza, los ojos ciegos pero llameantes con tormentas. Antes de que pudiera hablar, ella inhaló bruscamente como una llama que se retira a una linterna. Irion, siseó, aunque no se había pronunciado ningún nombre. Él no dijo nada. Subirás a la montaña. Tomarás la llama y morirás. Su voz se quebró como un látigo en la quietud. Él no se inmutó. Había oído historias de oráculos, sus acertijos envueltos en poesía y metáfora. Pero esto no era una profecía, sino una sentencia. Se levantó lentamente, sus miembros se movían como humo atrapado en el viento. Los dioses se opondrán a ti. El mundo exigirá tu fracaso. La llama que buscas no pertenece a los mortales. Fue robada una vez, y el precio fue la eternidad en cadenas. Irion dio un paso adelante, con los puños cerrados. Entonces, déjame pagar el precio. Siguió un largo silencio. Luego, una risa, no cruel, sino cansada. El sonido de alguien que había visto demasiadas historias terminar de la misma manera. Ya lo estás haciendo, susurró. La habitación se oscureció. El trueno exterior llegó a su punto álgido. El aire palpitaba con algo antiguo, algo primario. Entonces, tan repentinamente como comenzó, todo se detuvo. La oráculo se desplomó de nuevo en su asiento. Su boca se abrió, pero solo escapó humo. Su profecía había terminado. Y aunque Irion se fue sin decir una palabra, su visión lo siguió, en sueños, en llamas, en cada sombra proyectada por su fragua. Los dioses habían hablado. Su camino estaba marcado. Pero ni siquiera el Olimpo podía predecir lo que haría un mundo moribundo cuando se le devolviera su fuego. Antes de que uno pudiera ascender al Olimpo, uno tenía que ganarse el reconocimiento de la montaña. Y el Olimpo nunca se inclinó ante los no probados. Las leyendas susurraban que la base de la montaña no era piedra ni nieve, sino alma. Que debajo de sus cimientos había una puerta sellada por el silencio y custodiada por el miedo más antiguo de la creación, Cerbero, el perro de Hades. Nadie podía pasar esa puerta sin haber tocado primero la muerte. Irion no lo cuestionó. Había estudiado los mitos como los herreros estudian el calor, de cerca, con cautela. Sabía lo que esperaba bajo las raíces del Olimpo. Pero para alcanzar la llama eterna, tendría que descender, no metafóricamente, sino al mismísimo inframundo. Así que se preparó no con armadura, sino con artesanía. Pasó 3 días y 3 noches forjando un collar, no para la batalla,
sino para la sumisión. Estaba hecho de obsidiana, hierro y la última brasa de la fragua de su madre. En él grabó 3 nombres, uno para cada una de las cabezas de Cerbero. Lo susurró en voz alta mientras trabajaba: memoria, lealtad, dolor. Al 4.º día, se detuvo ante la boca sombría de una cueva que se decía que conducía hacia abajo para siempre. El viento aquí era frío, pero no picaba la piel, sino que raspaba el alma, y el aire olía no a podredumbre, sino a oraciones olvidadas. Se adentró más y más, pasando junto a huesos que brillaban débilmente en la oscuridad, junto a antorchas que se encendían solas sin llama, hasta que lo oyó, la respiración, lenta, masiva, estratificada, como 3 tormentas soñando al unísono: Cerbero. Entró en el claro y encontró a la bestia durmiendo sobre una cama de ceniza y hueso, cada cabeza temblando a un ritmo diferente. Su pelaje era más negro que la ausencia. Sus ojos estaban cerrados, pero sus orejas se movían. Irion no sacó un arma. Se acercó, se arrodilló y extendió el collar. Luego, suavemente, comenzó a tararear. Era la canción que su madre le había cantado de niño, la que cantaba cuando la noche hacía que el mundo se sintiera demasiado grande, demasiado cruel. La cabeza del medio se removió. La izquierda abrió un ojo ámbar. La derecha gruñó, luego se detuvo. Escucharon, y en ese silencio, Irion deslizó el collar. Cerbero exhaló, y la puerta detrás de él se abrió, no con rabia, sino con respeto. Irion había tocado la muerte, y la muerte se había hecho a un lado. El camino hacia el Olimpo no era un camino en absoluto. No había marcadores, ni estrellas para guiar el camino, solo roca pura, viento mordaz y susurros que resonaban desde la nada. Irion subió no con certeza, sino con instinto. Sus manos mortales sangraban. Su sangre divina ardía. La montaña se resistía a cada paso. Y entonces apareció, no con un rugido, no en un destello de poder, sino en silencio. Hermes, el embaucador, el mensajero, el ladrón. Estaba de pie en una cornisa delante, vestido como un viajero, con una capa suelta, sandalias con plumas y ojos afilados como vidrio roto. Una sonrisa torcida danzaba en sus labios. Bueno, dijo, haciendo girar una moneda entre sus dedos. Pensé que serías más alto. Irion no dejó de subir. Sé por qué estás aquí, continuó Hermes, caminando casualmente a su lado sin levantar nunca un pie. ¿Quieres devolver el fuego a los mortales? Dulce, noble, estúpido. Irion hizo una pausa. Entonces deténme. Hermes se rió entre dientes. ¿Detenerte? Oh, no. No. No estoy aquí para luchar contigo. Estoy aquí para asegurarme de que entiendas el trato. Estás entrando en el corazón del Olimpo, en la bóveda de los dioses, en una historia que no te corresponde contar. Y sin embargo, respondió Irion, aquí estoy. La sonrisa se desvaneció ligeramente. Estás tratando de restaurar un equilibrio que se rompió por una razón, dijo Hermes. La llama fue un regalo una vez, un error, y ahora los dioses la guardan como un dragón guarda el oro. No porque sea precioso, sino porque es peligroso. Irion lo miró fijamente. Entonces han olvidado cómo es el peligro. Por primera vez, la expresión de Hermes se agrió. El aire a su alrededor cambió. La moneda en su mano desapareció. Sus alas se crisparon. ¿Crees que eres Prometeo?, dijo, con voz fría, pero ni siquiera eres un parpadeo en comparación con él. No estoy tratando de ser él, respondió Irion. Estoy tratando de terminar lo que él comenzó. Hermes dio un paso adelante, presionó 2 dedos contra el pecho de Irion. Entonces aquí está mi regalo. El dolor surgió. No era físico, sino más profundo. Un hilo dentro de él se retorció, giró. El fuego que buscas, susurró Hermes, quemará todo lo que eres. Entonces se desvaneció. La montaña gimió. El trueno retumbó. Una tormenta había comenzado, no de lluvia, sino de consecuencias, e Irion subió más alto, maldito, pero impertérrito. La maldición se sentó en el pecho de Irion como escarcha en los pulmones. Al principio, fue sutil, una opresión cuando respiraba, un calor sordo debajo de su piel. Pero cuanto más alto subía, más lo mordía, no como una herida, sino más bien como erosión. Poco a poco, el hombre estaba siendo raspado, dejando algo crudo atrás.
El monte Olimpo ya no era solo una montaña, estaba vivo. Sus acantilados cambiaban bajo sus pies. El viento gritaba por los barrancos como voces antiguas, furiosas por ser perturbadas. Cuanto más alto se elevaba, menos mortal se volvía el mundo. Los árboles dejaron de crecer. Los pájaros dejaron de cantar. Incluso las estrellas de arriba parecían retroceder. No había caminos, solo cornisas irregulares y caras escarpadas que exigían sacrificio con cada paso. Irion sangraba. Se resbaló. Una vez casi cayó a su muerte, pero un repentino destello de calor desde dentro de su pecho lo estabilizó. Era como si la llama de la que habló Hermes, la que lo quemaría, hubiera comenzado a despertar. Pero siguió subiendo porque cada vez que vacilaba pensaba en los hogares moribundos, los pueblos fríos, los niños acurrucados en la oscuridad. Pensaba en su madre, con las manos llenas de ampollas, aún forjando calor para un mundo que olvidaba lo que significaba el calor. Y aún así, el Olimpo no ofreció piedad. Las nubes de tormenta se reunieron arriba. Los relámpagos bailaban a lo largo de la cresta como dioses caminando con frustración. Podía sentir sus ojos ahora, observando, juzgando, esperando que cayera. Pero no era solo la montaña la que luchaba contra él, era el mismísimo Olimpo. Pasó por antiguas ruinas talladas en la piedra, templos abandonados hace mucho tiempo por la fe, sus altares agrietados, sus dioses olvidados. Estatuas de Atenea con los ojos astillados, columnas de Zeus partidas por el tiempo y el silencio. Irion se dio cuenta de algo que nadie más se había atrevido a decir en voz alta. Los dioses ya no eran poderosos, tenían miedo de que un mortal pudiera traer de vuelta el fuego sin su permiso, de que alguien no nacido en sus salones pudiera llevar la luz que una vez definió al Olimpo. Y en ese miedo le lanzaron lo peor, hielo, truenos, visiones, voces. Pero él subió. Con las manos desgarradas y el corazón ardiendo, se elevó por encima de las nubes. Y en la distancia, iluminado no por el sol, sino por la llama divina, lo vio, el brasero ardiendo, esperando. No era lo que esperaba. La cima del Olimpo no estaba tallada en mármol ni custodiada por dioses vestidos de oro. No había trompetas, ni puertas, ni truenos de bienvenida divina. Solo había silencio y la llama. Estaba en el centro de un claro sin viento sobre un pedestal de piedra ennegrecida. El brasero parecía antiguo, más antiguo que el propio lenguaje, formado por manos que ya no se recordaban. Y en su interior danzaba la llama eterna, no roja, ni naranja, sino blanca, pura, cegadora, viva. No parpadeaba, observaba. Irion se acercó. El calor no lo quemaba, sino que entraba en él como si reconociera algo perdido hace mucho tiempo. Se le cortó la respiración, se le erizó la piel. Esa brasa que Hermes había maldecido en su corazón ahora latía como un segundo latido, llamando a la llama como un hermano perdido. Extendió la mano. En ese momento, el tiempo vaciló. Vio ciudades construidas con luz de fuego. Vio la fragua de su madre ardiendo en pleno invierno. Vio civilizaciones ascendiendo y cayendo, cada una construida alrededor del fuego, y cada una olvidando por qué ardía. También vio el castigo, Prometeo, encadenado a la piedra, con el hígado comido a diario por un buitre. Los dioses lo habían llamado justicia, pero Irion lo vio por lo que era, el miedo con una corona. Podía dar marcha atrás. Podía dejar que la humanidad se adaptara al frío, olvidar el fuego, olvidarlo a él. Pero entonces oyó al viento susurrar su nombre, Calista, y recordó quién era. Agarró la llama, y ésta lo tomó. El dolor gritó a través de su cuerpo, no como quemadura, sino como si estuviera siendo reescrito. Los huesos se agrietaron y se reformaron, su piel brilló, las venas latían con luz. Cayó de rodillas, rugiendo silenciosamente mientras la llama se vertía en cada parte de él, borrando al chico, forjando al portador del fuego. Ya no la sostenía, sino que era ella. El brasero parpadeó, luego se atenuó, luego se enfrió, porque la llama eterna ya no estaba encadenada al Olimpo, sino que había elegido un nuevo recipiente. Irion se derrumbó junto al pedestal vacío. Humo salía de sus dedos, pero sus ojos brillaban como el amanecer. Apenas respiraba, pero con cada aliento, una brisna de calor se extendía hacia afuera en el viento, montaña abajo, hacia el mundo de abajo. Había tomado el fuego, pero no para sí mismo, sino para todos. Irion no bajó caminando del Olimpo, sino que lo llevó consigo. En el momento en que la llama entró en él, la montaña dejó de resistirse.
Los vientos se callaron, el cielo se despejó. Incluso la piedra bajo sus pies pareció cambiar y guiarlo, no con reverencia, sino con reconocimiento. Ya no era un intruso, sino una antorcha. Su cuerpo ardía con calor divino, no del tipo que abrazaba, sino del que agitaba la vida. Dondequiera que su pie tocaba la tierra, la escarcha se derretía. Con cada aliento, el viento maldito se suavizaba. El aire olía no a humo, sino a renovación, a renacimiento. Pero no estaba completo. Sus miembros temblaban bajo el peso de lo que llevaba. La llama eterna no era solo fuego, sino memoria. Podía sentir cada chispa que jamás había encendido, la primera fogata en una cueva prehistórica, la antorcha que iluminó Atenas, la fragua que construyó Troya, y sintió el costo de todo ello. Vio las ciudades quemadas en su nombre, los templos levantados, las guerras libradas con fuego robado y ambición. El regalo de los dioses nunca había sido inocente. Pero esta vez no lo daría como arma. Descendió entre nubes y silencio, pasando junto a estatuas rotas de dioses que una vez fueron adorados, ahora desmoronándose en la decadencia divina. Pasó por la cueva donde Cerbero una vez había guardado la puerta, pero la bestia se había ido, como si incluso la muerte se hubiera hecho a un lado por lo que Irion se había convertido. Llegó al mundo de abajo. Y allí, en un pueblo congelado donde los hogares hacía mucho que se habían convertido en ceniza, la gente se reunió a su alrededor, no con miedo, sino con asombro. Él no habló, simplemente extendió su mano, y una llama danzó desde sus dedos hasta el hogar más cercano. Rugió a la vida, luego otro, y otro. Un coro de calor se extendió de casa en casa, de ciudad en ciudad, a través de tierras que habían olvidado lo que era reunirse alrededor de un fuego sin rezar primero. Irion ardía. Su pelo brillaba como oro fundido. Su piel se agrietaba como obsidiana enfriada. Estaba muriendo, pero no desvaneciéndose, sino convirtiéndose en otra cosa. No había robado la llama, se había convertido en ella. Y dondequiera que ardía, el mundo susurraba su nombre, no en adoración, sino en gratitud. Nunca se construyó una tumba para Irion. No se talló ninguna estatua. No se cantaron canciones en los templos. No hubo procesión, ni luto, ni batalla final para marcar su fallecimiento. Y sin embargo, nunca desapareció. Después de que los fuegos regresaron, comenzaron a suceder cosas extrañas en toda la tierra. En pueblos distantes por donde ningún viajero había pasado, los hogares se encendieron solos. Bosques enteros, una vez congelados, florecieron de la noche a la mañana. Los herreros afirmaban que sus fraguas se calentaban más rápido. Los niños, acurrucados en el frío, contaban a sus padres que habían visto a un hombre de luz de pie junto a la llama antes de que se elevara. Nadie podía probar nada, pero todos contaban la misma historia. Caminó hasta que no quedó nada de él para caminar. Su cuerpo hacía mucho que se había agrietado y quemado, no por debilidad, sino por transformación. Lo que quedaba de Irion, hueso, sangre, voz, se había convertido en chispa, humo, calor, y lo dio todo. La fragua de su madre fue el último lugar tocado, vieja, abandonada, sus fuegos fríos durante décadas, hasta que una noche un viajero de paso afirmó haber visto a un niño martillando algo blanco brillante en el yunque. Cuando volvió a mirar, la fragua estaba vacía, pero la llama danzaba alta y caliente, justo como solía hacerlo. Dicen que los dioses lo sintieron, que el Olimpo, al sentir que había sido despojado de su poder, tembló en su silencio. Pero los dioses no contraatacaron, no se enfurecieron, porque incluso ellos entendieron que Irion no los había desafiado con guerra ni orgullo, sino que les había recordado su propósito. Y así, la llama eterna, una vez acaparada por los inmortales, ahora parpadeaba en cada pueblo, cada ciudad, cada solitaria cabaña de montaña. Vivía en el calor de la sopa compartida por extraños, en las velas colocadas por manos afligidas, en las antorchas levantadas por rebeldes que buscaban la luz en los lugares más oscuros. Y siempre, siempre, susurraban el mismo nombre, Irion. Algunos dicen que cuando tu fuego se atenúa sin razón, es él pasando. Otros dicen que si escuchas atentamente el crepitar de la llama, oirás el ritmo de un martillo golpeando un yunque, constante, paciente, eterno, porque Irion nunca murió, sino que se convirtió en el calor mismo. No un dios, no un héroe, solo un muchacho que renunció a todo para ayudar al mundo a recordar cómo brillar de nuevo. En la tierra de Esparta, donde a los niños se les enseñaba a luchar antes de que pudieran hablar, y el honor estaba tallado en el hueso, las mujeres no eran menos feroces.
Entre ellas había una cuyo nombre resonaba en las salas de mármol como el choque del acero, Leontia, hija del comandante Adrastos. Nació durante un eclipse rojo sangre mientras los presagios aullaban sobre la ciudad. Las parteras susurraron que venía del mismísimo Ares. A los 12 años, había superado a sus hermanos en el ring de lucha. A los 16, había dirigido una partida de caza a las montañas de Taigeto y regresó con 3 jabalíes atados tras su carro. Leontia no solo era respetada, sino temida. Caminaba por el ágora espartana con la columna vertebral recta y pasos silenciosos. Los hombres bajaban los ojos. Las mujeres la observaban con una extraña mezcla de envidia y asombro. Rara vez hablaba a menos que le hablaran, y sus palabras eran elegidas como flechas, nunca desperdiciadas. Pero había algo en ella que pocos notaban. Cuando se quitaba la armadura por la noche, cuando las antorchas se atenuaban y el mundo exterior se desvanecía, Leontia se quedaba mirando las estrellas, no con el desafío de una guerrera, sino con asombro. Había una dulzura enterrada en ella, una que la batalla no podía quemar, un anhelo, no por el matrimonio, no por la conquista, sino por algo más, algo para lo que el código espartano no tenía nombre: paz, magia, misterio. Nunca lo dijo. Lo que sabía era esto: cada luna llena, cuando la ciudad se calmaba y los guerreros dormían, su cuerpo la arrastraba hacia los acantilados sobre el río Eurotas. Dejaba atrás su lanza, su coraza, su reputación, y se convertía en solo una mujer vagando sola bajo las estrellas. El mundo, pensaba, debía ser más grande que Esparta, más grande que las espadas y el orgullo. Lo sentía en su sangre, como música que no podía oír, pero sabía que estaba sonando en alguna parte. Y entonces, una noche, bajo un cielo tan plateado que parecía raspado del borde de una hoja, lo vio deslizándose a través de una tranquila poza en una arboleda escondida, un cisne, inmóvil, observándola, la luz de la luna ondeando en su espalda, hermoso de una manera que ningún guerrero había sido nunca. Y a partir de ese momento, la vida de Leontia comenzó a alejarse de la sangre y la batalla hacia algo más suave, más extraño y mucho más peligroso. La arboleda estaba escondida, intacta por la arena habitual de las botas espartanas, enclavada entre 2 acantilados. Susurraba de algo más antiguo que Esparta, incluso más antiguo que el Olimpo. Los árboles se curvaban en arcos de media luna, sus ramas bajas y plateadas por la luz de la luna. Un lago poco profundo yacía en el centro, tan quieto como el cristal, y sobre él, el cisne. Sus plumas brillaban como luz de estrellas tejida, ni blancas ni grises, sino algo intermedio. Flotaba con el silencio del humo, cortando el agua sin una sola onda. Su largo cuello se arqueaba con gracia, como esculpido por manos divinas, y sus ojos, dioses, sus ojos, no contenían salvajismo animal, ni miedo, solo conciencia. Leonti se congeló en la linde del bosque. Su entrenamiento gritaba precaución. Nada en la naturaleza se movía así. Ninguna criatura se erguía con tanta audacia ante un humano. Pero el cisne no huyó. La observaba con calma, expectante. Ella dio un paso adelante. Él ladeó la cabeza. Otro paso, más cerca. El lago no se inmutó. Se detuvo en la orilla del agua, el corazón latiendo constante pero alerta, la mano descansando ligeramente sobre la daga atada a su muslo. El cisne se movió de nuevo, lenta, deliberadamente, hacia ella. Cuando llegó al borde de las aguas poco profundas, se detuvo e inclinó ligeramente la cabeza. Leonti se arrodilló. Había visto miles de cosas en su vida. Campamentos de guerra ardiendo, guerreros ensangrentados gritando a los cielos, terneros recién nacidos jadeando por su primer aliento. Pero nunca había visto algo tan silencioso, tan quieto, tan encantado. Extendió la mano. El cisne no se resistió. Sus yemas rozaron sus plumas. Cálidas, anormalmente cálidas, como si su cuerpo ardiera con la luz del sol en lugar de sangre. Una sensación se agitó en su pecho. No miedo, no fascinación, algo más antiguo, algo que no sabía que había estado echando de menos hasta ese mismo momento. Conexión. El cisne parpadeó una vez y se dio la vuelta, deslizándose de nuevo hacia el centro del lago. Leonti permaneció arrodillada, observándolo, insegura de lo que acababa de comenzar, pero segura de que no era un accidente. La siguiente luna llena, regresó. También lo hizo el cisne. Y de nuevo al mes siguiente, y al siguiente. Sin palabras, sin promesas, solo presencia. Un ritual nacido del silencio y la gravedad.
Para cuando el otoño se asentó en las colinas, Leonti ya no cuestionaba por qué. Simplemente sabía que el cisne estaría esperando, y su mundo nunca volvería a ser el mismo. Las estaciones cambiaron. Las hojas reverdecieron, cayeron y volvieron a crecer. Las guerras continuaban muy por debajo de las colinas, pero en esa arboleda iluminada por la luna, el tiempo se detuvo. Solo las lunas llenas importaban ahora. Solo esas noches. Leonti una vez había medido su valía en cicatrices de batalla, victorias y órdenes seguidas sin vacilación. Pero ahora, algo más suave la guiaba, algo mucho más antiguo que la ley espartana. Cada mes regresaba a la arboleda con ofrendas, higos frescos, telas suaves, baratijas talladas en madera de olivo. El cisne nunca comía, nunca reconocía los regalos. Sin embargo, Leonti continuaba, atraída por un instinto que no podía explicar. El cisne siempre estaba esperando. La recibía en la orilla del agua, inclinaba suavemente la cabeza y luego se deslizaba a su lado. A veces la rodeaba. A veces simplemente se quedaba de pie a su lado en la orilla, su calor impregnando el aire a su alrededor como un sol oculto. Comenzó a hablar, no como una soldado, sino como una mujer que nunca antes había sido escuchada. Habló de la frialdad de su padre, de cómo la victoria nunca llenaba el espacio vacío en su pecho, de las noches que contemplaba el cielo, preguntándose si había algo más que espada y tierra. El cisne no decía nada, pero escuchaba. Podía sentirlo. Su quietud no era silencio. Era atención. El tipo de atención que los mortales nunca daban. El tipo que ningún comandante, ningún pretendiente, ningún amigo le había ofrecido jamás. Con el tiempo, dejó de sentirse sola. Se trenzaba el pelo antes de cada visita. Alisaba sus túnicas. Se sentaba junto al cisne durante horas, hombro tocando ala, diciendo poco, pero sintiendo más de lo que jamás había sentido en un palacio o campo de batalla espartano. Y aún así, el cisne nunca huyó, nunca envejeció, nunca cambió. Debería haber tenido miedo. Había historias de dioses que tomaban forma animal para atraer a los mortales a la ruina. Historias de castigos para aquellos que amaban lo divino. Pero Leonti ya no creía en historias. Creía en la forma en que su mano encajaba perfectamente a lo largo de la curva del cuello del cisne. En la forma en que inclinaba la cabeza cuando ella cantaba suavemente en la noche. En la forma en que parecía esperarla, necesitarla. Sin palabras, sin promesas. Pero en su silencio, algo antiguo echó raíces. Y aunque no pronunció la palabra, ni siquiera para sí misma, Leonti sabía lo que era. Amor. El cisne no nació de la tierra. Sus alas una vez se extendieron a través del cielo. Sus dedos habían tocado la lira que hacía salir el sol. Su nombre una vez fue susurrado en los templos, tallado en mármol y gritado en canciones. Apolo, dios de la luz, de la música, de la profecía, ahora silencioso, emplumado, atado. Mucho antes de que Leonti naciera, Apolo había cometido un pecado a los ojos del Olimpo. Había desafiado a Zeus, no con una espada o rebelión, sino con la verdad. Había hablado en contra de los castigos de su padre, en contra de la crueldad transmitida desde el trono al mundo, en contra del silencio exigido por el poder. Por esto, Zeus no lo mató. Lo deshizo. Un hechizo lanzado con furia, más maldito que justicia. Apolo fue despojado de su forma, su voz, su divinidad forzada al cuerpo de un cisne. No para enseñarle humildad, sino para recordarle que podía brillar como el sol y aún así estar enjaulado por la sombra. La maldición era aún más cruel. Había una condición. Si un mortal alguna vez descubría su verdadera identidad, la transformación se volvería permanente. Y así Apolo esperó años, siglos, vidas enteras, flotando en lagos, escondiéndose bajo las estrellas, observando a los mortales olvidar sus templos, olvidar sus himnos, observando al mundo volverse más frío a medida que los dioses se retiraban. Hasta Leonti, su presencia resquebrajó algo dentro de él, algo enterrado tan profundo que incluso el Olimpo había olvidado que existía. Esperanza. Nunca tuvo la intención de ser visto, nunca tuvo la intención de quedarse. Pero ella regresó una y otra vez. Y su voz. Su voz cuando le hablaba en la arboleda era lo único que hacía que el fuego dentro de él volviera a parpadear. Ella no era una sacerdotisa, no una ninfa, no un oráculo elegido. Era una guerrera con manos que solo conocían las armas, una mujer endurecida por la pérdida y entrenada para no sentir nada.
Y, sin embargo, ella lo vio. Ella lo trató no como un símbolo o una amenaza, sino como algo sagrado, algo por lo que valía la pena esperar. Él no se atrevió a hablar, no se atrevió a revelar su nombre. Pero en la inclinación de su cabeza, en la quietud de su cuerpo, respondió a cada pregunta que ella nunca hizo. Y lentamente, imposiblemente, la amó también. En Esparta, la soledad era respetada, pero no por mucho tiempo. La ausencia de Leontí no pasó desapercibida. Cada luna llena, se escabullía de los barracones, de los campos de entrenamiento, de los ojos vigilantes de los comandantes y parientes. Al principio, nadie la cuestionó. Ella era Leontí, intocable, inquebrantable, la guerrera cuya lealtad estaba grabada en cada cicatriz. Pero Esparta prosperaba con el orden, con la disciplina, y el amor, especialmente el tipo oculto, era algo ajeno en una ciudad construida sobre el control. Comenzaron los murmullos, ella vaga. Habla menos en consejo. Entrena, pero sus golpes carecen de veneno. Era cierto. Leontí había cambiado. Sus movimientos seguían siendo bruscos, pero ya no eran crueles. Su voz ya no cortaba y algo en sus ojos se suavizó. Algunas noches sonreía para sí misma como si guardara un secreto que los propios dioses no podían robar. Su padre se dio cuenta primero. El comandante Adrastos, un hombre cuyo rostro no mostraba suavidad, cuyas hijas estaban destinadas a liderar hombres, no a seguir sentimientos. La convocó una noche con el pretexto de una estrategia. Pero cuando la cámara se vació, habló claramente. ¿Qué te impide dormir? Leontí no ofreció respuesta. Su voz se oscureció. No olvides quién eres. Pero ella ya lo había hecho, al menos la versión de sí misma que Esparta había moldeado. Lo que la ciudad había construido en piedra, el cisne lo había tocado con agua, y Leontí se encontró reacia a volver a ser quien había sido. Aún así, Esparta observaba. Una patrulla una vez la siguió más allá de los muros, rastreando sus pasos hacia los acantilados. La perdieron cerca de los olivares. Era demasiado hábil para ser seguida, pero fue suficiente. Suficiente para hacer nacer la sospecha. Los sacerdotes murmuraban sobre presagios, que la luz de la luna transportaba voces, que los lagos más allá de Esparta se agitaban de manera antinatural, una mujer guerrera desapareciendo cada luna llena. Temían que fuera locura o, peor aún, un dios. Leontí sabía que las paredes se estaban cerrando. Que los ojos estaban aprendiendo a mirar donde antes habían desviado la mirada. Que su silencio, una vez fortaleza, ahora la hacía vulnerable. Pero aún así iba, aún así lo encontraba. Y en esa arboleda donde la luz de la luna tocaba la pluma, olvidó el ruido de Esparta. Olvidó las reglas. Olvidó el peligro. Solo una cosa importaba ahora, no ser vista. Porque si el mundo descubría lo que ella sabía en su corazón, los destruiría a ambos. La luna estaba pesada esa noche, baja, hinchada, dorada como una llama agonizante. Leontí estaba de pie en su cámara, con los dedos temblándole sobre su armadura, incapaz de abrochar el último cierre. Algo había cambiado. Lo había sentido durante días. Un temblor silencioso bajo sus pies, como si la tierra misma supiera lo que ella no. El cisne había sido diferente en su último encuentro, inquieto, más vigilante, sus plumas erizadas cuando el viento cambió. La había rodeado 2 veces antes de asentarse a su lado, su calor agudo en lugar de relajante. Esa noche, el sueño la eludió, y cuando llegó, trajo visiones. Estaba de pie en una arboleda plateada, con las manos cubiertas de polvo de oro. Una estatua se alzaba ante ella, mitad hombre, mitad cisne, sus alas congeladas a medio batir, su rostro sereno e inerte. Extendió la mano, pronunció un nombre que no sabía que conocía. Apolo. La estatua se agrietó y una voz resonó, no desde el cielo, sino desde dentro de sus huesos. La verdad congelará lo que el amor ha encendido. Se despertó sin aliento, con el corazón latiendo con fuerza, el nombre aún ardiendo en su lengua. Intentó descartarlo, un sueño, nada más. Pero los guerreros saben cuando el miedo es real. Y este no era un presagio ordinario. Esto era profecía. Al día siguiente, Leontí dejó Esparta más temprano de lo habitual, el dolor en su pecho más agudo con cada paso. No siguió su camino habitual. Sus pies la llevaron más adentro de las colinas, a través de árboles que nunca había pasado, a arboledas intactas por la memoria.
Allí, escondido bajo una cortina de hiedra y musgo, encontró el altar, antiguo, agrietado, marcado con una sola inscripción inconfundible, tallada en oro viejo y descascarado. Apollon. Su respiración se entrecortó. De repente, las piezas se encajaron en su lugar. El calor del cisne, su mirada atenta, los sueños, la maldición en sus huesos, la razón por la que siempre había venido durante la luna llena. No solo estaba encantado. Era un dios. Su dios, y ella había roto algo. Retrocedió, el sonido de plumas detrás de ella. El cisne la había seguido, silencioso como siempre, pero su quietud ya no la reconfortaba. La observaba con tristeza, suavemente, como si ya lo supiera, como si la verdad hubiera llegado. Y también lo había hecho el final. La arboleda ya no estaba quieta. El aire palpitaba lenta y profundamente, como el aliento de algo antiguo agitándose en su sueño. La luz de la luna temblaba en la superficie del lago. Los árboles se inclinaban, silenciosos testigos del desentrañamiento de un secreto que había sobrevivido siglos. Leonti estaba de pie, congelada frente al altar. El nombre Apolo aún resonaba en su mente como una lanza golpeando la piedra. Se giró lentamente como si hacerlo deshiciera la verdad. Pero era demasiado tarde. El cisne estaba allí, no deslizándose, no gracioso, solo de pie, observando. Sus plumas ya no brillaban, su resplandor se atenuaba, parpadeando como una llama agonizante. Leonti se acercó a él, con los labios entreabiertos, insegura de qué decir, insegura de si se podía decir algo. Lo se susurró. El viento se aquietó. Una sola pluma se desprendió de la espalda del cisne, cayendo lenta, silenciosamente antes de desvanecerse en polvo en el momento en que tocó el altar. Y entonces comenzó el cambio. El cuello del cisne se arqueó, no con gracia, sino con agonía. Su cuerpo tembló. Las plumas se deshicieron en corrientes de oro y luz, las alas se doblaron en brazos, las patas palmeadas se dividieron en dedos que se clavaron en la tierra, y donde el cisne había estado, ahora se arrodillaba un hombre, desnudo, radiante, roto. Apolo. Su cabello brillaba como el cielo al amanecer. Su piel resplandecía débilmente, como brasas bajo el mármol. Pero sus ojos estaban atenuados por la tristeza, por la inevitabilidad. Leonti retrocedió, con la mano en la boca. Lo había amado en silencio, y ahora el silencio se había vuelto insoportable. Él intentó hablar, pero la maldición no se había levantado por completo. Su voz se quebró como un trueno en una tormenta demasiado antigua para nombrarla. No se suponía que lo supieras, dijo al final, con voz apenas más que viento. Era la única regla. Ella cayó de rodillas junto a él, con lágrimas cortando su rostro de guerrera como ríos a través de la piedra de la montaña. No quise hacerlo, susurró. Él sonrió entonces, solo una vez, la sonrisa de un dios, no de alegría, sino de despedida. Lo sé. Y con eso, el suelo debajo de ellos se estremeció. Un terremoto silencioso. Una sentencia divina dictada sin piedad. Su resplandor se desvaneció, su piel se endureció, sus miembros se rigidizaron a medio alcance. Apolo se estaba convirtiendo en piedra. Y Leonti solo podía observar cómo el amor se convertía en leyenda. En el momento en que se pronunció el nombre, la maldición comenzó su trabajo final. El cuerpo de Apolo, una vez fluido con divinidad, ahora se endurecía pulgada a pulgada. La luz debajo de su piel se atenuó como metal enfriándose. Su cabello dorado perdió su brillo, endureciéndose en hebras de mármol cuando la fase final del castigo de Zeus se hizo realidad. No habría perdón, ni indulto. Leonti agarró sus manos, aún cálidas, aún temblorosas, pero podía sentirlo, la piedra arrastrándose como escarcha sobre la carne. Sus dedos se curvaron alrededor de los suyos una última vez antes de que dejaran de moverse por completo. Ella negó con la cabeza. No, este no puede ser el final. Pero la maldición no escuchó. Había esperado siglos en silencio, paciente y cruel. El pecho de Apolo se elevó una vez más y luego no lo hizo. Sus alas a medio formar detrás de sus hombros se congelaron a medio plegar. Sus rodillas dobladas por el dolor se bloquearon en su lugar. Su rostro, aún hermoso, aún amable, quedó atrapado entre el amor y el dolor. Sus ojos abiertos pero sin ver. Y luego el silencio. Una quietud más profunda que cualquier campo de batalla, más profunda que los momentos previos a la carga.
Este no era el silencio de la paz, sino de la pérdida, de algo sagrado destrozado. Leonti se arrodilló allí, con la frente presionada contra su mano ahora fría. Una mano que una vez acunó estrellas, ahora nada más que piedra. Sus lágrimas se deslizaron por el lado de sus dedos de mármol y cayeron a la tierra, una tras otra, lenta y constante como una marcha fúnebre. La arboleda se atenuó. Incluso la luna, tan a menudo brillante y vigilante, pareció retirarse detrás de un velo de nubes. No cayó ningún rayo. No apareció ningún dios, porque el castigo estaba hecho. Zeus había hablado. El cisne había volado por última vez. Y Apolo, dios de la luz, era ahora una estatua de silencio, congelada para siempre en el momento de su verdad final. Leonti se quedó mucho después de que la transformación terminara, con los brazos envueltos alrededor de lo que quedaba. Ella no gritó. Ella no maldijo a los cielos. No había espartanos para escuchar sus gritos, ni guerreros para dar testimonio, solo el viento, solo los árboles y la figura de piedra de un dios que una vez la había amado, no con truenos y fuego, sino con quietud. Y ahora con silencio. Leonti nunca regresó a Esparta. Dejó su armadura donde yacía junto al altar, se quitó la espada, dejó que su nombre ligado a la guerra se alejara como humo sobre el lago. La mujer que una vez se había alzado alta entre los reyes ahora se arrodillaba en silencio junto a una estatua que nunca volvería a moverse. La arboleda se convirtió en su mundo. Cada luna llena regresaba, sin faltar a una sola. No traía ofrendas, ni incienso, ni oraciones, solo a sí misma y un recuerdo. Se sentaba junto a la estatua de Apolo, con los dedos rozando la fría mano de piedra que una vez sostuvo en carne y hueso. A veces hablaba. A veces tarareaba una canción que él nunca había escuchado, pero que de alguna manera sentía que pertenecía a ambos. Otras veces simplemente observaba el agua y no decía nada. Los aldeanos comenzaron a susurrar. Dijeron que una mujer embrujaba las colinas, que vagaba bajo la luz de la luna con ojos como estrellas distantes. Algunos dijeron que se había vuelto loca. Otros dijeron que había sido elegida. Pero nadie se atrevió a molestarla. Pasaron los años. Los inviernos fueron y vinieron. Los imperios cambiaron. Los dioses guardaron silencio. Pero Leonti permaneció. Envejeció, pero nunca se debilitó. Su fuerza perduró, menos como una soldado, más como las raíces de un olivo aferrándose al mismo pedazo de tierra año tras año, tormenta tras tormenta. Y aún así, la estatua permaneció. Apolo de rodillas, con las alas a medio formar detrás de él, con la mirada fija en el espacio donde Leonti siempre se sentaba, un momento congelado en mármol, intacto por el tiempo. Algunos viajeros afirmaron que la piedra estaba cálida al tacto, que si colocabas tu mano contra su pecho, podías sentir algo débil, como el latido de un sueño. Y entonces, una última luna llena, Leonti vino. Se sentó a su lado más tiempo de lo habitual, apoyó suavemente la cabeza sobre su hombro y nunca volvió a moverse. Cuando los aldeanos llegaron semanas después, la encontraron allí, pacífica, con los ojos cerrados, los labios curvados levemente en una sonrisa. A su lado, la estatua de Apolo brillaba débilmente como si estuviera iluminada desde dentro. Nadie la tocó. No construyeron ningún santuario, ningún templo. Pero la leyenda creció, y ahora, cuando la luna está llena y el viento está en calma, algunos dicen que el cisne regresa al lago. No para ser visto, sino para recordar. Melania no nació bajo el techo de un palacio o en medio del incienso del templo. Llegó al mundo debajo de un sauce llorón durante una tormenta que partió el cielo en dos. Su madre, hija de una partera, lo envolvió en una envoltura de lino mientras el trueno rodaba sobre las colinas. Los pájaros se dispersaron, la lluvia bailó y el niño no lloró. Él tarareaba desde el momento en que pudo caminar. La música lo siguió. Los arroyos susurraban melodías cuando se arrodillaba a beber. Las hojas temblaban en armonía cuando pasaba. No necesitaba instrucción. El sonido le pertenecía. A los 10 años, podía imitar cualquier llamada de pájaro y tejerla en una canción. A los 16, tocaba la lira con tanta gracia que incluso los guerreros endurecidos se detenían a escuchar. Cantaba sobre ríos, sobre hermanos perdidos, sobre campos antes de la guerra, canciones que llenaban los ojos de los hombres con lágrimas que no sabían que tenían. La gente lo llamaba un regalo, un milagro, un hijo del aliento divino. Él nunca lo reclamó. Melanian viajaba de pueblo en pueblo,
compartiendo su música sin moneda ni orgullo. Su voz calmaba las fiebres. Sus acordes suavizaban los corazones endurecidos. Una vez tocó para un niño moribundo que, al escuchar su canción de cuna, sonrió y se deslizó hacia la muerte como si fuera un sueño. Pero no todos los oídos que escucharon eran mortales. Una tarde de primavera, mientras estaba sentado junto a un río brillante y tocaba una melodía sobre la luz de las estrellas, el aire mismo a su alrededor cambió. El viento disminuyó, el agua se aquietó, incluso las ranas silenciaron su canto. Y entonces llegaron ellas, las musas. 9 de ellas, saliendo a la ligera de detrás del velo del mundo, envueltas en luz y sonido, cada una portando su propia esencia, historia, tragedia, danza, poesía épica y más. Sus ojos no eran amables, ni crueles, solo conocedores. Escucharon y luego, para asombro de Melanian, le cantaron de vuelta. 9 voces en perfecta armonía, más antiguas que el lenguaje. Melanian cerró los ojos y, sin pensarlo, se unió a ellas. Su voz no hacía eco de las suyas. Las evolucionaba. Cuando la última nota cayó en silencio, incluso las estrellas parecieron estar más cerca. Una de las musas, Koli, la mayor y más severa, tocó su frente. No eres ordinario, dijo. Eres un recipiente. Y así comenzó la leyenda de Melanian, el bardo cuya voz sacudiría los cielos. A partir de esa noche, Melanian ya no fue solo un mortal dotado. Fue tocado, marcado, susurrado. Las musas lo habían elegido. En los tranquilos pliegues del monte El, donde pocos se atrevían a pisar, lo invitaron a su círculo sagrado. Allí, bajo árboles antiguos y cielos despejados de la ambición mortal, Melanian aprendió no a través de conferencias, sino a través de la experiencia. Koli, musa de la épica, le enseñó cómo doblar una historia en sonido. Cleo susurró las historias de las naciones en sus oídos mientras dormía. Turpsora bailaba descalza entre las hojas mientras él tocaba a su lado, sus dedos aprendiendo el ritmo del viento y el cuerpo. Ute colocó su flauta en su palma y solo dijo, escucha. Y él lo hizo. Absorbió no solo melodías, sino verdades. El tipo de verdades que vivían entre las palabras. El tipo de verdades que los mortales rara vez notaban pero sentían. En el silencio antes de una tormenta, en el dolor de la añoranza, en el jadeo de un niño ante la primera nevada, las musas le dieron no poder, sino perspectiva. Y pidieron solo una cosa a cambio. Canta para ellos. Ellos, significando los mortales. Los perdidos, los cansados, los orgullosos y rotos. Aquellos que necesitaban recordar que la belleza aún existía incluso en el sufrimiento. Que la canción podía ser tanto bálsamo como espada. Al principio, Melanian obedeció. Actuó en foros de ciudades y campos tranquilos, tocó ante reyes y mendigos por igual. Sus canciones cosieron corazones rotos, agitaron revoluciones, unieron padres e hijas, y enemigos en una paz incómoda. Pero a medida que su don creció, también lo hizo algo más. Ambición. Comenzó a perseguir sonidos que las musas no le habían enseñado, notas que ningún dios había tocado. En las partes más tranquilas de la noche, escribía solo, redactando fragmentos de algo más allá del lenguaje. Una canción que pudiera doblar el tiempo, aquietar el viento y traer lágrimas a la piedra. Una canción final. No le dijo a nadie, ni siquiera a las musas, porque una parte de él ya no quería compartir lo divino. Quería superarlo. Y las musas, siempre atentas, vieron el cambio, no en sus dedos, sino en sus ojos, en la forma en que miraba más allá de ellas, como si el destino le debiera más que admiración. Y en la distancia, el destino se agitó ligeramente. Porque ningún mortal camina al lado de lo divino para siempre sin costo. Melanian se retiró del mundo. Dejó atrás los aplausos, las peticiones, los regalos de los reyes y la adoración de las ciudades. Dejó de actuar en público, dejó de enseñar a los estudiantes, incluso dejó de hablar con las musas. Algunos afirmaron que había enfermado. Otros dijeron que había muerto. Pero en verdad, se había ido a las laderas sombrías del monte Helicón, más profundo de lo que cualquier mortal había ido jamás, donde solo ecos de los viejos dioses se agitaban. Allí, en una cueva revestida de cristales que cantaban cuando eran tocados por la luz, comenzó a componer la canción final. Le llegó en pedazos. A veces en el sueño, a veces en el trueno. A veces en un silencio tan profundo que lo asustaba. Él no la escribió.
La encontró como un secreto escondido entre los pliegues de la realidad. La melodía se negó a quedarse quieta. Cambiaba cuando respiraba, se torcía con su latido. No era una canción para ser interpretada. Era verdad en sonido. Escuchó el nacimiento de las estrellas en su nota de apertura. Sintió la muerte de los imperios en su caída. No era triste. No era alegre. Simplemente era. Trabajó durante meses, tal vez años. El tiempo se dobló extrañamente dentro de la cueva. Comió poco, durmió solo cuando la música lo permitía. Lloraba un momento, reía al siguiente, como si la canción tocara a través de su alma en lugar de sus manos. Y cuando terminó, el mundo cambió. Los pájaros se detuvieron a mitad del vuelo. Los árboles se inclinaron hacia la montaña sin viento. Los arroyos se quedaron en silencio. El cielo mismo contuvo el aliento. Y muy arriba, en las cámaras de mármol del Olimpo, los dioses giraron sus cabezas. Incluso las parcas, que nunca apartaron la vista de su tejido, hicieron una pausa. La tela susurró, un hilo. Tiembla. Lisus frunció el ceño. Y Atropos, cuyas tijeras nunca vacilaban, las dejó a un lado. Escucharon. La canción no exigía adoración, no rogaba ser amada. Simplemente revelaba todo. Cuando la última nota se desvaneció, incluso la cueva se negó a hacerla resonar. Como si el mundo supiera que repetirla sería un sacrilegio. Los dioses esperaron. Las musas esperaron. Aguardaban que Melanian regresara para ofrecer esta maravilla al mundo, pero no lo hizo. La ocultó. Y al hacerlo, puso en marcha una música diferente, una de silencio y consecuencias. Cuando Melanian emergió de la cueva, el mundo se sintió más pequeño. Los cielos, antes tan vastos, parecían pálidos al lado de los ecos de la canción que aún zumbaban en sus huesos. La gente se apresuró a saludarlo, músicos, poetas, incluso sacerdotes. Le suplicaban que les permitiera escuchar lo que había escrito, que les dejara sentir el poder que había conmovido los cielos. Pero Melanian no dijo nada. Preguntaron de nuevo. Él sonrió levemente. Aún no. Solo las musas notaron el cambio. Se acercaron a él al caer la noche, emergiendo de la luz de las estrellas como el aliento de un mentiroso. Sus túnicas brillaban con inspiración, pero sus ojos contenían una advertencia. Fuiste elegido para portar la belleza, dijo Arato, suave y apesadumbrada. Pero la belleza no está destinada a ser enterrada, añadió Cleo. Debes cantarla, susurró Colope. Melanian inclinó la cabeza. No permitiré que se abarate. Ellas se estremecieron como si las hubiera golpeado. ¿Crees que los mortales no son dignos?, preguntó Turpsi, con la voz temblorosa. ¿Crees que solo tú eres su guardián? Él sostuvo sus miradas, no con rabia, sino con algo más frío, posesión. Sí. El silencio se sintió como invierno entre ellas. Entonces ya no eres nuestro, dijo Colope. No porque hayas creado algo que nos supera, sino porque lo acaparas. Él no dijo nada, y ellas se desvanecieron. Aún así, los dioses esperaron. Incluso Zeus, que rara vez se preocupaba por los asuntos mortales, detuvo su trueno para escuchar. Incluso Hades inclinó la cabeza en las profundidades. Esperaban una sola nota, un susurro, un fragmento. Nada llegó. Melanian mantuvo la canción encerrada en sí mismo. No escrita, no grabada, no compartida. La llamó sagrada, pero las cosas sagradas, cuando se sellan demasiado tiempo, comienzan a agriarse. Interpretó otras piezas. Seguían siendo hermosas. El público lloraba. Las multitudes vitoreaban. Pero él lo sabía, y también lo divino. Faltaba algo. Y peor aún, algo había sido robado. La canción que podía conmover los destinos, doblegar el tiempo y tocar a los propios dioses, estaba enterrada bajo su orgullo. Se decía a sí mismo que la protegía. Pero las musas, observando desde lejos, vieron la verdad. Había encadenado lo divino a su ego. Y los dioses, que soportan la locura, la guerra y la adoración sin pestañear, no toleran el robo. Y así, una noche, el viento se aquietó. Las estrellas se callaron, y una maldición comenzó a florecer. No con fuego, sino con memoria. La maldición llegó suavemente. Sin truenos, sin ira divina del Olimpo,
solo un sueño. Melanian yacía bajo un cielo abierto, acunado en el mismo silencio que una vez había atesorado. El sueño lo arrastró suavemente a la oscuridad. Y allí, esperando, estaba la canción final. Regresó, más clara, más rica, imposiblemente perfecta. Escuchó notas que nunca había escrito, armonías que aún no había imaginado. Lo elevó a través de las estrellas, lo tejió en los océanos, desenrolló la mismísima tela del significado. Lloró de alegría, de asombro, de rendición. Y luego, luto, se había ido. No desvanecida, borrada. Ni un recuerdo, ni una nota, ni un nombre. La melodía que había escrito con su alma, sentida en sus huesos, se había ido como la niebla al amanecer. Al principio pensó que era un cruel truco del sueño. Agarró su lira e intentó recordar siquiera una sola progresión. Nada. Rasgueó salvajemente, desafinado, frenético, nada. Esa noche, regresó a su cama temprano, con el corazón latiendo con fuerza, y la canción regresó, más radiante que nunca. Cantó junto con ella en el sueño, con lágrimas corriendo por su rostro, dedos danzando a través de la luz. Se sentía real. Podía recordarla dentro del sueño. Pero, una vez más, con el primer aliento del amanecer desaparecido, Melanian comenzó a mantener velas encendidas durante la noche, garabateando notas en la oscuridad. Rogó a su mente que retuviera una frase, un ritmo, una sola imagen. Pero no importaba lo que intentara, se desvanecía una y otra vez y otra vez. Dejó de tocar, se negó a actuar. Las multitudes disminuyeron, los amigos se fueron. Su hogar se volvió polvoriento y frío, pero nada de eso importaba. Ahora tenía una sola obsesión, recordar la canción. Las musas se mantuvieron a distancia, observando con tristeza. Se le dio un don, dijo Oterpe, y eligió enjaularlo. Ahora él es el único que le escuchará, dijo Polymnia. Y nunca la recordará, susurró Cleo. No era venganza, era equilibrio. Melanian escucharía la canción todas las noches por la eternidad. Pero viviría solo en sueños. Cada amanecer, se deslizaría entre sus dedos como agua a través de manos agrietadas. Nunca dejaría de perseguirla, nunca dejaría de esperar. Y, con el tiempo, la esperanza se pudriría en locura. Porque ¿qué atormenta más a un bardo que olvidar la mejor canción que jamás haya conocido, y saber que aún canta sin él? Melanian dejó de contar las noches. Se fusionaron entre sí, un bucle interminable de éxtasis y pérdida. Cada noche se deslizaba en sueños donde la canción final lo abrazaba como un amante regresado de la guerra. Y cada amanecer se despertaba solo, gritando, llorando en blanco. Al principio, trató de burlar la maldición. Contrató escribas para que durmieran a su lado, rogó a videntes que extrajeran fragmentos de su mente. Cantó a los espejos, esperando que su propia voz traicionara algún recuerdo oculto. Nada funcionó, y lentamente comenzó a deshilacharse. Dejó de comer. Sus túnicas colgaban de un cuerpo ya hueco. Sus dedos temblaban cuando buscaba su lira, el mismo instrumento que una vez acunó como a un niño. Las cuerdas se rompieron bajo sus manos temblorosas. No las arregló. Ya no las necesitaba. Porque en el sueño, la música aún llegaba. Se convirtió en su único propósito, el único lugar donde se sentía completo, y despertar se convirtió en un castigo. Maldijo el sol, destrozó sus ventanas, se encerró en una habitación sin luz. Pero aún así, la canción se iba con la mañana. Cuando emergió, ya no se parecía a un bardo. Estaba con los ojos desorbitados, demacrado, su voz, una vez dorada, ahora un rugido de noches de tarareos desesperados. Vagaba de pueblo en pueblo como un mendigo, no por monedas, sino por memoria. ¿La han oído?, preguntaba a extraños, la canción sin principio ni fin. ¿La han oído en sus sueños? La gente primero se apiadaba de él, luego le temía. Algunos le arrojaban piedras, otros huían. Comenzó a cantar fragmentos en las calles, estallidos aleatorios y frenéticos de melodía. No tenían sentido para los demás, pero para él eran pistas, llaves, piezas de un espejo roto que casi podía volver a montar, pero cada vez se le escapaba entre los dedos. Se reía cuando fracasaba, luego lloraba, luego reía de nuevo. Y cada noche la canción regresaba, brillante, completa, justo fuera de su alcance. Las musas observaban, no con ira, sino con luto.
Una vez había sido su mejor recipiente. Ahora era una vasija agrietada, que se desbordaba solo cuando nadie podía oír. Y en ese descenso, la canción que había acaparado se convirtió en lo que lo desató. No con fuego, no con ira, sino con silencio. Melanian ya no vivía en el mundo. Su cuerpo caminaba a través de él, sí, pero su mente estaba en otra parte, atrapada entre sueños y la luz del día, pasado y presente. Una canción que solo él podía oír, y solo cuando era demasiado tarde para sostenerla. Vagaba descalzo por ciudades que una vez lo recibieron como a la realeza. Los niños que una vez se sentaron a sus pies ahora huían de su sombra. Su nombre, una vez cantado en alabanza, se convirtió en una advertencia: no termines como Melanian. Dormía donde podía, bajo los árboles, en capillas vacías, a veces en las puertas de posadas cuyos dueños una vez rogaron por su presencia. Ya no pedía comida, solo un lugar para descansar, solo el sueño. La maldición nunca fallaba. Cada noche se dormía con temblorosa esperanza, y la canción final regresaba, completa, viva, un fantasma perfecto. Y cada mañana se despertaba al olvido. La crueldad no estaba en el silencio, estaba en el recuerdo del sonido. Recordaba que había oído algo trascendente, que había significado todo, pero ya no podía recordar por qué. Comenzó a hablar con las sombras, con los árboles, con las estrellas. A veces cantaba extraños y exigía que le respondieran cantando, convencido de que la melodía se escondía en la garganta de otra persona. Una vez creyó que un niño la había tarareado al pasar. Siguió a la familia a través de 2 pueblos antes de derrumbarse en el polvo, rogando al niño que cantara de nuevo. Pero el sonido había sido otra cosa, algo ordinario. Lloró durante horas y aún así, cada noche, la canción regresaba, burlona, abrasadora, divina. Intentó tararearla mientras soñaba, intentó despertarse a mitad de la melodía, pero la maldición era inteligente. No podía moverse dentro del sueño. No podía grabarla, escribirla, llevarla, solo oírla. Y cuando se despertaba, vacío. Algunos que lo vieron dijeron que aún tarareaba en su sueño, que si acercabas tu oído a su boca a medianoche, podías oír una música diferente a cualquier otra. Pero solo entonces, solo en la oscuridad. Las musas ya no venían. Los dioses dejaron de observar, y Melanian, una vez la voz del mundo, ahora vagaba como un eco de una canción que el mundo ya no podía recordar, y él ya no podía olvidar. Melanian se había vuelto delgado como el crepúsculo. Su piel, una vez besada por la luz dorada, ahora era pálida y delgada como el papel. Su voz, lo que quedaba de ella, era ronca por años de susurros y vagabundeos. Ya no buscaba comida, refugio ni siquiera la canción. Simplemente caminaba. Una noche llegó a un acantilado con vistas al mar. Era tranquilo allí. Sin pueblos, sin carreteras, sin ojos curiosos. Solo el viento, las olas y las estrellas que se elevaban lentamente en el azul profundo. Se sentó acurrucado contra una piedra, la brisa marina enredando lo que quedaba de su cabello. No lloró, no cantó, simplemente cerró los ojos. Y el sueño llegó de nuevo. Pero esta vez, algo era diferente. No había demora, ni niebla que vadear, ni lucha para oír. La canción final estaba allí desde el principio, llena y clara. Pero no era solo sonido. Era un lugar, una presencia, un mundo construido a partir de la música. Melanian estaba de pie dentro de él, descalzo sobre acordes que se doblaban como hierba, estrellas pulsando arriba en ritmo. El cielo era una sinfonía. El viento cantaba en armonía. Y no solo la estaba oyendo, sino que era parte de ella. Su propia voz se unió a la canción y no tembló, no olvidó, se elevó. Dio cada nota que había perdido, cada frase que había lamentado, pero ahora entendía. La canción nunca lo había abandonado, había crecido sin él, se había vuelto más de lo que sus manos podían sostener. No era su dueño, era su testigo. Y en ese sueño final, no hubo tristeza, ni vergüenza, ni castigo, solo liberación. Cuando salió el sol, Melanian no se movió. El viento se levantó suavemente alrededor de su cuerpo como si se llevara un último aliento. Un pastor que pasaba por los acantilados lo encontró más tarde, pacífico, con las manos descansando sobre su pecho, como si acunara una lira invisible. No había pergamino, ni grabación, pero por encima de él, en lo alto del cielo costero, las aves marinas volaban en extrañas formaciones, casi como si bailaran al son de algo que solo ellas podían oír. Y el mar,
por un momento, cantó, no en palabras, no en melodía, sino en algo más antiguo que ambos, algo en lo que finalmente se había convertido. Melanian fue enterrado bajo un olivo solitario cerca del acantilado donde durmió por última vez. Ningún sacerdote realizó los ritos. Ninguna multitud se reunió, solo el pastor que lo encontró y unos pocos aldeanos que recordaban las historias, ecos tenues del bardo que una vez hizo que los dioses detuvieran la respiración. No hubo monumento, solo silencio, pero el silencio tiene una forma de amplificar la verdad. En los años que siguieron, se susurraron cosas extrañas por toda la tierra. Los viajeros afirmaban que si pasabas por ese acantilado bajo una luna nueva, podrías oír una melodía en el viento, breve, fugaz, desgarradoramente hermosa, no una canción completa, solo una nota, solo lo suficiente para hacerte detener. Los niños comenzaron a soñar con música que nunca habían oído. Los músicos se despertaban por la noche con lágrimas en las mejillas y sin recordar por qué. Y a veces, cuando un bardo se sentaba solo al atardecer sin público, un acorde repentino se formaba bajo sus dedos, algo que no era suyo, algo perfecto. Nunca lo recordaban al despertar. Las musas no dijeron nada. No maldijeron a otro bardo. No reclamaron la canción porque entendieron en que se había convertido Melanian, no una advertencia, no un héroe, sino un recipiente convertido en leyenda, un alma cuyo castigo nació no de la crueldad sino del rechazo, y cuya redención llegó no a través del compartir sino de la rendición. La canción final nunca fue escrita. Nunca fue interpretada en anfiteatros o templos. No existe en pergamino o escritura, pero vive en los momentos tranquilos entre el sueño y la vigilia, en el silencio antes de que un intérprete rasguee su primer acorde, en la forma en que el mar suena diferente cuando estás de luto. La canción de Melanian se convirtió en parte del mundo mismo, no para ser recordada, sino para ser sentida, un susurro en los huesos, una melodía sin palabras. Y aquellos que la sienten, incluso por un momento, nunca olvidan el silencio que sigue. Dicen que si te paras solo en el acantilado correcto en la noche correcta sin que nadie te vea y el viento es amable, podrías oír un sonido que no pertenece a este mundo, solo un fragmento, solo un aliento, y tal vez si escuchas con suficiente atención, finalmente entenderás por qué Melanian nunca la dejó ir.